El día que Margaret Johnson entró por primera vez a las oficinas de la empresa textil más grande de Atlanta, sintió que el mundo entero la observaba. Era el año 1987, y ella acababa de convertirse en la primera mujer afroamericana en ocupar el puesto de directora de recursos humanos en aquella compañía. Tenía 32 años, una sonrisa que iluminaba cualquier habitación, y una determinación que había heredado de su madre y de su abuela. Antes que ella, Margaret había crecido en un pequeño pueblo de Alabama llamado Pine Grove. Era un lugar donde las calles de tierra se llenaban de polvo en verano y de barro en invierno. Las casas de los blancos quedaban en el lado norte del pueblo, con jardines verdes y cercas blancas. Las casas de los negros estaban al sur, más pequeñas, más viejas, pero llenas de amor y de música que salía por las ventanas abiertas. Ann, su madre, Ethel Johnson, trabajaba como empleada doméstica en las casas de las familias ricas del pueblo. Cada mañana, antes de que saliera el sol, Ethel se levantaba, preparaba el desayuno para Margaret y sus 2 hermanos, y caminaba 3 kilómetros hasta la casa de los Patterson, donde limpiaba, cocinaba y cuidaba de los niños de aquella familia. Regresaba cuando ya había oscurecido, con las manos agrietadas por el trabajo y la espalda adolorida, pero siempre con una sonrisa para sus hijos. En una noche, cuando Margaret tenía apenas 8 años, se sentó junto a su madre en el pequeño porche de su casa. Las estrellas brillaban en el cielo oscuro, y el sonido de los grillos llenaba el aire caliente del verano. Margaret miró las manos de su madre, aquellas manos que tanto habían trabajado, y le preguntó por qué la vida era tan difícil para ellos. Ethel tomó las manos de su hija entre las suyas y la miró a los ojos. Le dijo que la vida no siempre sería fácil, pero que había algo que nadie podía quitarle nunca. Le dijo que la dignidad no te la da nadie, hija, que nace contigo. Le explicó que podían quitarle todo lo demás, pero que su dignidad era suya y de nadie más. Margaret nunca olvidó aquellas palabras. Se grabaron en su corazón como si las hubieran escrito con fuego en la abuela de Margaret. Bessie había nacido esclava en una plantación de algodón. Cuando era niña, sus manos pequeñas recogían el algodón bajo el sol ardiente, y por las noches dormía en una cabaña de madera con el suelo de tierra. Cuando llegó la libertad, Bessie tenía 15 años y no sabía leer ni escribir, pero era una mujer fuerte y decidida. Trabajó en los campos durante décadas, ahorró cada centavo que pudo, y cuando cumplió 60 años, aprendió a leer. Margaret recordaba a su abuela sentada junto a la ventana, con un libro viejo entre las manos, moviendo los labios mientras descifraba cada palabra. Bessie murió cuando Margaret tenía 12 años, pero antes de irse, le dejó un regalo. Era un pequeño medallón de plata que había pertenecido a la madre de Bessie, una mujer que había sido traída de África en un barco de esclavos. Dentro del medallón había una pequeña foto de Bessie, tomada el día que aprendió a escribir su nombre por primera vez. En el reverso estaban grabadas las palabras que Ethel le repetiría a Margaret años después. La dignidad nace contigo. Ann, con ese medallón colgando de su cuello, Margaret estudió en las escuelas segregadas de Alabama. Era la mejor estudiante de su clase, la que siempre levantaba la mano, la que se quedaba después de clases para ayudar a los maestros. Cuando terminó la secundaria, su madre la llevó aparte y le dijo que había ahorrado dinero durante años, centavo, y que ese dinero era para que Margaret fuera a la universidad. Margaret lloró aquella noche. Lloró por su madre, por sus manos agrietadas, por todos los sacrificios que había hecho, y se prometió a sí misma que no desperdiciaría aquella oportunidad. Fue a la Universidad de Spelman, una de las universidades históricamente negras más prestigiosas del país. Estudió administración de empresas y se graduó con honores. Después, hizo una maestría en recursos humanos en la Universidad de Atlanta. Los años que siguieron no fueron fáciles. Margaret trabajó en varias empresas,
siempre enfrentando obstáculos que sus colegas blancos no tenían que enfrentar. Tuvo que demostrar su valía una y otra vez. Tuvo que ser mejor que todos los demás, solo para ser considerada igual. Pero nunca se rindió. Cada vez que alguien la miraba con desdén o hacía un comentario hiriente, recordaba las palabras de su madre y seguía adelante. Cuando la empresa textil Southern Thread la contrató como directora de recursos humanos, Margaret sintió que finalmente había llegado a donde siempre había querido estar. Era un puesto importante, con un salario que le permitiría ayudar a su madre y a sus hermanos. Pero más que eso, era una oportunidad de demostrar que una mujer negra podía liderar, podía tomar decisiones, podía hacer una diferencia. El primer día, en su nueva oficina, Margaret se sentó en su escritorio y miró por la ventana. Desde el piso 14 del edificio podía ver toda la ciudad de Atlanta, los rascacielos brillando bajo el sol de la mañana, las calles llenas de autos y de gente. Pensó en su madre, que en ese momento probablemente estaba limpiando la casa de alguna familia rica. Pensó en su abuela, que había recogido algodón bajo ese mismo sol, y pensó en todas las mujeres que habían venido antes que ella, cuyo trabajo y sacrificio habían hecho posible que ella estuviera sentada en aquella oficina, pero no todos en la empresa estaban contentos con su llegada. Había murmullos en los pasillos, miradas que se apartaban cuando ella pasaba, conversaciones que se detenían abruptamente cuando entraba a una habitación. Algunos de los directivos veteranos, hombres blancos que habían trabajado en la empresa durante décadas, no podían aceptar que una mujer negra tuviera un puesto de autoridad. El peor de todos era Richard Harlow, el vicepresidente de ventas. Richard era un hombre de unos 50 años, con cabello gris peinado hacia atrás y ojos fríos como el acero. Venía de una familia acomodada del sur, una familia que había hecho su fortuna con plantaciones de algodón. Antes de la guerra civil, nunca ocultó su desdén hacia Margaret. En las reuniones la interrumpía, cuestionaba cada una de sus decisiones y hacía comentarios que rozaban lo ofensivo sin cruzar nunca la línea que lo habría metido en problemas. En Margaret aprendió a lidiar con Richard y con los demás. Aprendió a mantener la calma cuando querían provocarla, a responder con datos y hechos cuando cuestionaban su competencia, a caminar con la cabeza en alto, aunque sintiera que el suelo temblaba bajo sus pies. Su trabajo era excelente. Implementó nuevas políticas de contratación, mejoró el ambiente laboral y redujo la rotación de personal en un 20% en su primer año. Pero para algunos, nada de eso importaba. En una tarde de noviembre, mientras revisaba unos documentos en su oficina, Margaret escuchó a dos empleados hablando en el pasillo. No pretendían que ella los escuchara, pero las paredes eran delgadas y las voces viajaban. Uno de ellos dijo que no entendía cómo la habían contratado, que seguramente había sido por cumplir con alguna cuota de diversidad. El otro se rió y dijo que era una vergüenza que una persona como ella estuviera en un puesto de liderazgo. Anne Margaret cerró los ojos y respiró profundamente. Tocó el medallón que llevaba bajo la blusa, sintiendo el metal frío contra su piel. Pensó en su madre, en su abuela, en todas las mujeres que habían enfrentado cosas mucho peores y habían seguido adelante. No iba a dejar que unos comentarios ignorantes la derrotaran. No iba a darles esa satisfacción. Las semanas pasaron y diciembre llegó con su frío y sus luces navideñas. La empresa organizaba una gala anual, el evento más importante del año, donde se reunían todos los empleados, desde los trabajadores de las fábricas hasta los altos ejecutivos. Era una noche de celebración, de reconocimientos, de brindis y de baile. Y ese año, por primera vez, Margaret asistiría como parte del equipo directivo Margaret Horrow. Durante meses, para comprarse un vestido especial para la ocasión, encontró uno perfecto en una pequeña tienda del centro de la ciudad. Era de color dorado, con un corte elegante
que resaltaba su figura. Cuando se lo probó frente al espejo, sintió que se veía como una reina. Una reina negra, pensó, y sonrió. En la noche de la gala llegó. El Hotel Peachtree, uno de los más lujosos de Atlanta, brillaba con miles de luces. Los candelabros de cristal iluminaban el salón principal, donde mesas cubiertas con manteles blancos rodeaban una pista de baile. Una orquesta tocaba música suave, mientras los invitados llegaban. Vestidos con sus mejores galas, Margaret entró al salón y sintió todas las miradas sobre ella. Algunas eran de admiración, otras de curiosidad, y unas pocas de algo más oscuro. Pero ella caminó con la cabeza en alto, con el medallón de su abuela brillando sobre su pecho. Con la dignidad que había nacido con ella, se sentó en la mesa que le habían asignado, junto a otros directivos de la empresa. Richard Harlow estaba en la mesa de al lado, y Margaret notó que la miraba con una sonrisa extraña, una sonrisa que no le gustó. Había algo en sus ojos, algo que parecía anticipación, como si estuviera esperando algo. Margaret sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero se dijo a sí misma que estaba siendo paranoica. Era solo una fiesta. Todo iba a estar bien. La cena fue servida, los discursos comenzaron, y la noche parecía transcurrir sin problema. El presidente de la empresa habló sobre los logros del año, agradeció a los empleados por su trabajo duro, y brindó por el futuro de la compañía. Todo era elegante, todo era profesional, todo era como debía ser. Pero entonces, Richard Harlow se levantó de su asiento y caminó hacia el escenario. Tomó el micrófono con una sonrisa que a Margaret le heló la sangre. Dijo que tenían una sorpresa especial esa noche, algo que habían preparado para una persona muy especial. Dijo que querían honrar a alguien que había llegado a la empresa ese año y que había causado una gran impresión en todos. Margaret sintió que el corazón se le aceleraba. Algo no estaba bien. Podía sentirlo en el aire, en la manera en que Richard la miraba, en los susurros que comenzaban a escucharse en las mesas cercanas. Se aferró al borde de la mesa, preparándose para lo que venía, aunque no sabía exactamente qué era. Richard continuó hablando. Dijo que para entender realmente a una persona, había que conocer de dónde venía. Dijo que habían investigado los orígenes de su querida directora de recursos humanos, y que querían compartir esa información con todos los presentes. La pantalla gigante detrás de él se encendió, y Margaret sintió que el mundo se detenía. En la pantalla apareció una fotografía en blanco y negro. Era una mujer arrodillada en el suelo, limpiando un piso de madera. Su ropa era simple. Su cabello estaba cubierto por un pañuelo, y sus manos sostenían un trapo mojado. Margaret reconoció inmediatamente a esa mujer. Era su madre, Ethel, en una fotografía que debía tener al menos 20 años. Un murmullo recorrió el salón. Richard siguió hablando, explicando que aquella era la madre de Margaret, una empleada doméstica que había pasado su vida limpiando las casas de otras personas. Su tono era condescendiente, como si estuviera revelando un secreto vergonzoso. Luego apareció otra imagen en la pantalla. Era una fotografía aún más antigua, amarillenta por el tiempo. Mostraba a una mujer en un campo de algodón, con un saco atado a la cintura y las manos extendidas hacia las plantas blancas. Margaret reconoció a su abuela Bessie, joven y fuerte, trabajando bajo el sol como había hecho durante tantos años. Las risas comenzaron a escucharse en algunas mesas. No eran muchas, pero eran suficientes para cortar como cuchillo. Richard continuó su presentación, mostrando más fotografías, contando la historia de la familia de Margaret, como si fuera algo de lo que avergonzarse. Habló de la pobreza, del trabajo manual, de las generaciones de mujeres que habían servido a otros. Margaret sintió que las lágrimas querían brotar de sus ojos. Sintió que el suelo se abría bajo sus pies y que caía hacia un abismo sin fondo. Todos la miraban, algunos con lástima, otros con desprecio, y unos pocos con vergüenza ajena. Richard había logrado lo que quería.
La había expuesto, la había humillado frente a toda la empresa, pero entonces algo cambió dentro de Margaret. Mientras miraba las fotografías de su madre y de su abuela, mientras escuchaba las palabras crueles de Richard, recordó las noches en el porche de su casa, las manos agrietadas de Ethel, la sonrisa de Bessie, cuando finalmente aprendió a leer. Recordó el medallón que llevaba sobre su pecho, el legado de fuerza y dignidad que corría por sus venas, y supo exactamente lo que tenía que hacer. Margaret se puso de pie, lentamente. El movimiento fue tan inesperado que el salón entero quedó en silencio. Richard Harlow dejó de hablar a mitad de una frase, con el micrófono aún en la mano, y una expresión de sorpresa en su rostro. Todos los ojos se volvieron hacia ella, la mujer del vestido dorado que brillaba bajo las luces de los candelabros. Margaret caminó hacia el escenario con pasos firmes y medidos. Cada paso resonaba en el silencio del salón, como el latido de un corazón gigante. Podía sentir las miradas sobre ella, algunas llenas de curiosidad, otras de anticipación, y unas pocas de admiración que comenzaba a despertar. No miró a nadie. Mantuvo los ojos fijos en Richard, en aquel hombre que había tratado de destruirla. Cuando llegó al escenario, subió los 3 escalones sin vacilar. Richard dio un paso atrás instintivamente, como si de pronto le tuviera miedo a aquella mujer que se acercaba a él con tanta determinación. Margaret extendió la mano y tomó el micrófono de sus dedos, sin decir una palabra. Richard no opuso resistencia. Parecía paralizado. Margaret se volvió hacia el público. Cientos de rostros la miraban desde las mesas elegantemente decoradas. Vio a sus colegas, a los ejecutivos, a los trabajadores de las fábricas que habían sido invitados a la gala. Vio a hombres y mujeres de todas las edades, blancos y negros, ricos y pobres. Y en ese momento, supo que lo que dijera a continuación cambiaría todo. Su voz salió clara y fuerte cuando comenzó a hablar. Agradeció a Richard por aquella presentación tan especial. Dijo que era verdad que él había olvidado algunos detalles importantes, y que ella iba a completar la historia que él había empezado a contar. El sarcasmo en su voz era sutil, pero inconfundible, y algunas personas en el público intercambiaron miradas de asombro. Margaret señaló hacia la pantalla, donde aún se mostraba la fotografía de su madre limpiando el piso. Dijo que esa mujer era Ethel Johnson, su madre, y que efectivamente había trabajado como empleada doméstica durante más de 40 años. Pero eso no era todo lo que había que saber sobre ella. Su voz se llenó de orgullo mientras continuaba hablando. Contó cómo Ethel se levantaba cada mañana antes del amanecer para preparar el desayuno de sus hijos. Contó cómo caminaba kilómetros bajo el sol y bajo la lluvia para llegar a su trabajo. Contó cómo nunca faltó un solo día, ni siquiera cuando estaba enferma, porque sabía que sus hijos dependían de ella. Contó cómo por las noches, cuando regresaba exhausta, todavía encontraba fuerzas para ayudarlos con la tarea y para contarles historias antes de dormir. Las personas en el salón escuchaban en silencio absoluto. Algunos empezaban a cambiar su expresión, la burla, dando paso a algo que se parecía al respeto. Margaret continuó hablando, su voz firme, pero cargada de emoción. Dijo que su madre había ahorrado cada centavo que pudo durante 20 años para pagar su educación universitaria. Dijo que Ethel había renunciado a nuevos vestidos, a zapatos cómodos, a cualquier pequeño lujo, solo para que su hija pudiera tener la oportunidad que ella nunca tuvo. Dijo que esas manos que Richard mostraba limpiando pisos eran las manos que la habían sostenido cuando era niña. Las manos que la habían guiado, las manos que habían construido el camino para que ella pudiera estar de pie en aquel escenario. Luego Margaret señaló hacia la otra fotografía, la de su abuela en el campo de algodón. Dijo que esa era Bessie Johnson, y que había nacido esclava en el año 1850. La gente en el salón contuvo el aliento. Era como si de pronto la historia que Richard había querido usar como arma se convirtiera en algo completamente diferente.
Margaret contó la historia de su abuela con una voz que temblaba de emoción, pero que nunca perdió su fuerza. Contó cómo Bessie había trabajado en los campos desde que tenía uso de razón, recogiendo algodón bajo el sol ardiente mientras los capataces la vigilaban. Contó cómo había visto a su propia madre ser vendida a otra plantación cuando ella tenía apenas 6 años, y como nunca volvió a verla. Contó cómo, cuando llegó la emancipación, Bessie tenía 15 años y no sabía ni leer ni escribir. No tenía dinero, no tenía educación, no tenía nada más que su fuerza y su determinación. Pero eso fue suficiente. Trabajó en los campos como mujer libre. Ahorró cada moneda que pudo y construyó una vida para ella y para sus hijos. Margaret hizo una pausa y tocó el medallón que llevaba sobre su pecho. Dijo que cuando su abuela cumplió 60 años, aprendió a leer. 60 años, repitió, dejando que las palabras flotaran en el aire. Una mujer que había sido esclava, que había trabajado toda su vida en los campos. A los 60 años se sentó con un libro y aprendió a descifrar las letras una por una. Algunas personas en el público tenían lágrimas en los ojos. La atmósfera en el salón había cambiado por completo. Lo que había empezado como un intento de humillación se había transformado en algo completamente diferente. Margaret podía sentirlo. Podía ver cómo la gente la miraba ahora, ya no con burla o lástima, sino con respeto. Margaret continuó hablando. Dijo que su abuela murió cuando ella tenía 12 años, pero que antes de irse, le dejó algo muy valioso. Levantó el medallón para que todos pudieran verlo. La plata brillando bajo las luces del salón. TOQ. Aquel medallón había pertenecido a su tatarabuela, una mujer que había sido traída de África en un barco de esclavos, una mujer cuyo nombre se había perdido en la historia, pero cuya sangre corría por las venas de Margaret. Abrió el medallón y mostró la pequeña fotografía que contenía. Era el rostro de Bessie, viejo y arrugado, pero con una sonrisa radiante. Margaret explicó que esa foto fue tomada el día que su abuela escribió su nombre por primera vez. El día que demostró que nunca es demasiado tarde para aprender, para crecer, para reclamar tu lugar en el mundo. A Margaret se volvió hacia Richard, que seguía de pie a un lado del escenario con la cara pálida y los ojos muy abiertos. Le habló directamente, aunque su voz llegaba a todos los rincones del salón. Le dijo que él había pensado que mostrar aquellas fotografías la humillaría. Le dijo que había creído que conocer sus orígenes la avergonzaría pero se equivocaba, dijo Margaret con una fuerza que llenó todo el espacio. Cada una de esas imágenes era un recordatorio de la fuerza que corría por sus venas. Venía de mujeres que habían sobrevivido lo inimaginable. Mujeres que habían sido esclavas, que habían limpiado pisos, que habían recogido algodón bajo el sol ardiente. Mujeres que nunca se rindieron, que nunca dejaron de luchar, que nunca perdieron su dignidad. Margaret dio un paso hacia Richard y lo miró directamente a los ojos. Le dijo que ella no era la vergüenza de su familia. Le dijo que ella era su victoria, que era la culminación de generaciones de sacrificio, de trabajo, de amor, que cada paso que daba era en honor a todas las mujeres que habían venido antes que ella. El silencio en el salón era tan profundo que se podía escuchar el zumbido de las luces del techo. Nadie era como si el tiempo se hubiera detenido en aquel momento, como si todo el universo estuviera contenido en aquellas paredes. Y entonces, desde una mesa en el fondo del salón, alguien comenzó a aplaudir. Era un sonido solitario al principio, 2 manos que se encontraban una y otra vez en el silencio. Margaret buscó con la mirada y vio que era una mujer mayor, una de las trabajadoras de la fábrica. Una mujer negra con el cabello canoso y los ojos brillantes de lágrimas. Tan pronto, otra persona se unió a los aplausos. Luego otra. En cuestión de segundos, todo el salón estaba aplaudiendo. La gente se ponía de pie, primero unas pocas personas, luego mesas enteras. El sonido era ensordecedor.
un estruendo de manos que chocaban, y voces que vitoreaban a Margaret. Miró a su alrededor, atónita. Vio a hombres y mujeres de pie, aplaudiendo con todas sus fuerzas. Vio lágrimas en muchos rostros, sonrisas en otros. Vio a colegas que la habían ignorado durante meses ahora de pie, reconociendo su valor, y en ese momento supo que había ganado algo mucho más importante que cualquier batalla contra Richard Harlow. Richard había retrocedido hasta el borde del escenario. Su rostro estaba rojo, no de vergüenza, sino de rabia contenida. Había fracasado espectacularmente en su intento de humillarla, y ahora era él quien quedaba expuesto como lo que realmente era. Un hombre pequeño, mezquino, lleno de odio y resentimiento. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Margaret permaneció de pie en el escenario, dejando que el sonido la envolviera como un abrazo. Pensó en su madre, que en ese momento probablemente estaba en casa viendo la televisión, sin saber lo que había pasado. Pensó en su abuela, que seguramente la estaba mirando desde algún lugar más allá de las estrellas. Y pensó en todas las generaciones de mujeres que la habían traído hasta aquí, cuando finalmente los aplausos comenzaron a disminuir. Margaret habló una última vez. Agradeció a todos por escucharla. Dijo que esperaba que aquella noche les recordara que todos venían de algún lugar, que todos tenían una historia, y que esa historia era algo de lo que estar orgullosos, no avergonzados. Dijo que la fuerza de una persona no se medía por donde empezaba, sino por hasta dónde llegaba. Ann dejó el micrófono en su soporte y bajó del escenario con la misma dignidad con la que había subido. Las personas se acercaban a ella mientras caminaba hacia su mesa, estrechándole la mano, abrazándola, diciéndole palabras de admiración y apoyo. Eran los mismos rostros que la habían mirado con desdén durante meses, ahora transformados por lo que habían presenciado. El resto de la velada transcurrió en un ambiente muy diferente al que Richard había planeado. La gente bailaba, conversaba y reía, pero había algo nuevo en el aire, algo que se parecía a la esperanza, al respeto mutuo, a la comprensión de que todos eran más que sus orígenes. Margaret bailó con varios colegas, recibió felicitaciones del presidente de la empresa, e incluso vio cómo algunas personas evitaban deliberadamente a Richard Harlow. Cuando la gala terminó y Margaret salió al frío de la noche de diciembre, respiró profundamente el aire helado. Las estrellas brillaban en el cielo sobre Atlanta, las mismas estrellas que habían brillado sobre Pine Grove cuando era niña, las mismas estrellas bajo las cuales su abuela había soñado con la libertad. Se tocó el medallón sobre su pecho y sonrió. Un taxi se detuvo frente a ella, y Margaret subió. Le dio al conductor la dirección de su apartamento y se recostó en el asiento mientras el auto se alejaba del hotel. Por la ventana veía las luces de la ciudad pasar como una procesión de estrellas terrestres. Sabía que lo que había pasado esa noche tendría consecuencia. Richard no se quedaría de brazos cruzados, pero también sabía que ya no tenía miedo. Cuando llegó a su apartamento, lo primero que hizo fue llamar a su madre. Era tarde, pero Ethel siempre esperaba despierta cuando sabía que su hija tenía un evento importante. Margaret le contó todo lo que había pasado, las fotografías, el intento de humillación y cómo había respondido. Ethel escuchó en silencio durante todo el relato. Cuando Margaret terminó de hablar, hubo un largo silencio al otro lado de la línea. Luego escuchó la voz de su madre, suave y llena de emoción. Ethel le dijo que estaba orgullosa de ella. Le dijo que había hecho exactamente lo correcto. Le dijo que su abuela Bessie estaría saltando de alegría en el cielo. Y Margaret, la mujer fuerte que acababa de enfrentarse a toda una sala llena de gente, lloró como una niña mientras escuchaba las palabras de su madre esa noche. Margaret durmió con el medallón entre sus manos, soñando con campos de algodón que se transformaban en campos de flores, con cadenas que se rompían y se convertían en alas.
con mujeres que bailaban bajo un cielo lleno de estrellas, y cuando despertó a la mañana siguiente, supo que su vida había cambiado para siempre. A los días que siguieron a la gala, fueron como una tormenta que arrasa con todo lo viejo y deja espacio para lo nuevo. Margaret llegó a la oficina el lunes siguiente esperando miradas de desdén o comentarios susurrados, pero lo que encontró fue algo completamente diferente. Las personas la saludaban con sonrisas genuinas, se detenían a hablar con ella en los pasillos, y varios colegas se acercaron específicamente para decirle cuánto la admiraban. Richard Harlow no apareció ese lunes, ni el martes, ni el miércoles. Los rumores comenzaron a circular por la empresa como el agua que busca su camino cuesta abajo. Algunos decían que había sido suspendido, otros aseguraban que lo habían despedido de inmediato. Unos pocos afirmaban haberlo visto saliendo del edificio con una caja de cartón llena de sus pertenencias el viernes de esa semana. Margaret fue convocada a la oficina del presidente de la empresa, el señor Thomas Crawford. Era un hombre de 70 años, con cabello blanco como la nieve y ojos azules que parecían ver más allá de las apariencias. Había fundado Southern Thread 40 años atrás, en un pequeño taller, y la había convertido en una de las empresas textiles más grandes del sur. Margaret entró a la oficina con el corazón latiendo rápidamente. No sabía qué esperar. Tal vez el señor Crawford estaba disgustado con la escena de la gala. Tal vez pensaba que había sido inapropiado tomar el micrófono de aquella manera. Tal vez, a pesar de todo, iba a pedirle que renunciara, para evitar más problemas. Pero cuando el señor Crawford la vio entrar, se puso de pie y le extendió la mano con una sonrisa cálida. La invitó a sentarse en uno de los cómodos sillones frente a su escritorio, y él mismo se sentó en el otro. No detrás de su escritorio, como habría hecho en una reunión formal. Era un gesto de igualdad, de respeto, y Margaret lo notó en el señor Crawford. Comenzó a hablar, le dijo que había visto lo que pasó en la gala, y que se sentía profundamente avergonzado. No, Margaret, aclaró rápidamente, sino de que algo así hubiera podido ocurrir en su empresa. Le dijo que Richard Harlow ya no trabajaba para Southern Thread, y que nunca más lo haría. Le dijo que había pedido a su equipo legal que investigara cómo había obtenido aquellas fotografías privadas, porque aquello era una violación grave de la privacidad. Margaret escuchaba en silencio, sintiendo que un peso enorme se levantaba de sus hombros. El señor Crawford continuó hablando. Le dijo que lo que ella había hecho en el escenario, la manera en que había transformado un intento de humillación en un momento de orgullo, era una de las cosas más valientes que había visto en su larga vida. Le dijo que necesitaba más personas como ella en la empresa, personas con integridad, con coraje, con la capacidad de convertir la adversidad en oportunidad. Luego, le hizo una propuesta que la dejó sin palabras. Le ofreció crear un nuevo puesto especialmente para ella. Sería la directora de diversidad e inclusión, con un asiento en la junta directiva y la autoridad para implementar cambios reales en toda la organización. El salario sería casi el doble de lo que ganaba actualmente, y tendría un equipo propio y un presupuesto significativo para programas de desarrollo. Margaret tardó unos segundos en encontrar su voz. Le agradeció por la oferta, pero también le dijo que necesitaba asegurarse de algo antes de aceptar. Le preguntó si realmente estaba dispuesto a hacer cambios de verdad, aunque fueran incómodos, aunque encontraran resistencia. Le preguntó si estaba preparado para enfrentar a las personas que pensaban como Richard Harlow, que no eran pocas en la empresa. El señor Crawford la miró fijamente durante un largo momento. Luego le contó algo que ella no sabía. Le contó que él había crecido en la pobreza, en una familia de agricultores que apenas tenía para comer. Le contó que cuando era joven, la gente se burlaba de sus ropas remendadas y de su acento rural. Le contó que había tenido que luchar contra el desprecio de los ricos y educados para llegar a donde estaba. Le dijo que entendía, tal vez
No completamente, pero sí, en alguna medida. Lo que era ser juzgado por tus orígenes, en lugar de por tus méritos. Le dijo que había fundado su empresa con la idea de que el trabajo duro y el talento debían ser las únicas cosas que importaran. Y le dijo que en algún momento, mientras la empresa crecía, había perdido de vista esos principios, pero que ella le había recordado lo que era importante. Aceptó el puesto. En las semanas siguientes, comenzó a trabajar con una energía que parecía inagotable. Formó un equipo diverso, con personas de diferentes orígenes, razas y experiencias. Implementó nuevos procesos de contratación que eliminaban los sesgos inconscientes. Creó programas de mentoría para empleados de grupos subrepresentados y comenzó a cambiar la cultura de la empresa. Una conversación a la vez no fue fácil. Hubo resistencia, como ella había anticipado. Algunos empleados renunciaron en protesta. Otros cuestionaban cada decisión, cada política, cada cambio. Pero Margaret no se dejó intimidar. Respondía a las críticas con datos y evidencia. Demostraba con resultados que la diversidad no era solo lo correcto moralmente, sino también lo más inteligente desde el punto de vista empresarial. Un año después de la gala, Southern Thread había contratado un 30% más de empleados de minorías en puestos de liderazgo. La rotación de personal había disminuido porque los empleados se sentían más valorados y respetados. Las ventas habían aumentado porque la empresa ahora entendía mejor a sus diversos clientes. Y la reputación de la compañía había mejorado tanto que se había convertido en un lugar donde los mejores talentos querían trabajar. Margaret también creó algo que era muy personal para ella. Estableció un fondo de becas en honor a su madre y a su abuela. El fondo proporcionaba ayuda financiera completa para que hijos de trabajadores domésticos y de obreros pudieran asistir a la universidad. Lo llamó el Fondo Ethel y Bessie, y cada año, en la gala anual de la empresa, se reconocía a los nuevos becarios. La primera vez que Margaret entregó una de esas becas fue a una joven llamada Destiny Williams. Destiny era la hija de una mujer que limpiaba oficinas en el centro de Atlanta. Igual que Ethel había limpiado casas en Pine Grove cuando Destiny subió al escenario a recibir su beca, Margaret vio en sus ojos la misma determinación, la misma esperanza, la misma fuerza que había visto en los ojos de su propia madre. A Margaret le entregó el certificado de la beca y la abrazó. Le susurró al oído las mismas palabras que su madre le había dicho tantos años atrás. Le dijo que la dignidad no te la da nadie, que nace contigo. Destiny la miró con los ojos llenos de lágrimas y asintió con la cabeza. En ese momento, Margaret supo que el legado de Ethel y Bessie seguiría vivo por generaciones. Los años pasaron y Margaret se convirtió en una figura respetada no solo en Southern Thread, sino en toda la comunidad empresarial de Atlanta. Era invitada a dar charlas en universidades, a participar en paneles sobre liderazgo y diversidad, a asesorar a otras empresas que querían seguir su ejemplo. Su historia, la historia de la gala, y de cómo había transformado un intento de humillación en un triunfo, se contaba y se volvía a contar. Pero Margaret nunca perdió de vista lo que realmente importaba. Seguía llamando a su madre todos los días, aunque ahora Ethel ya no trabajaba más. Margaret había comprado una casa pequeña, pero cómoda para Ethel en un barrio tranquilo de Atlanta, cerca de su propio apartamento. Cada domingo, Margaret cocinaba la cena para las dos, usando las recetas que Ethel le había enseñado cuando era niña en esas cenas dominicales. Madre e hija hablaban de todo y de nada. Hablaban del trabajo de Margaret, de los programas que estaba implementando, de las vidas que estaba cambiando. Hablaban de los vecinos de Ethel, de las series de televisión que le gustaban, de los chismes del pueblo natal, que llegaban a través de viejas amigas, y a veces simplemente se sentaban en silencio, disfrutando de la compañía mutua. Una tarde de domingo, mientras lavaban los platos juntas después de la cena,
Ethel tomó la mano de Margaret y la detuvo. La miró a los ojos con una expresión que Margaret no había visto antes, una mezcla de orgullo y algo más profundo, algo que se parecía a la paz. Ethel le dijo que había algo que nunca le había contado. Le dijo que cuando era joven, antes de casarse, había soñado con ir a la universidad. Había soñado con usar vestidos bonitos y trabajar en una oficina, en lugar de limpiar las casas de otros. Pero esos sueños se habían desvanecido cuando la vida le mostró que no había camino para una mujer negra, pobre, en el sur de los años 50. Le dijo que había guardado esos sueños en lo más profundo de su corazón, donde nadie pudiera verlos ni destruirlos. Y le dijo que cada día que Margaret iba a la escuela, cada logro que alcanzaba, cada barrera que rompía, era como si esos viejos sueños finalmente se hicieran realidad. No en la vida de Ethel, pero sí en la vida de su hija. Y eso, dijo Ethel con lágrimas corriendo por sus mejillas, era más de lo que jamás había imaginado. A Margaret abrazó a su madre mientras las dos lloraban en la cocina pequeña. Afuera, el sol se ponía sobre Atlanta, tiñendo el cielo de naranja y púrpura. Dentro, dos mujeres sostenían el peso de generaciones, el dolor del pasado y la esperanza del futuro. En un abrazo que decía, más que cualquier palabra, Margaret pensó en su abuela Bessie, en aquella mujer que había aprendido a leer a los 60 años. Pensó en su tatarabuela, la mujer del medallón, cuyo nombre se había perdido, pero cuya sangre seguía corriendo por sus venas. Pensó en todas las mujeres que habían venido antes, cuyos sueños habían sido aplastados por la esclavitud, por la pobreza, por el racismo, y pensó en cómo cada una de ellas, a pesar de todo, había encontrado la manera de pasar la antorcha a la siguiente generación. En esa noche, Margaret no pudo dormir. Se sentó junto a la ventana de su apartamento, mirando las luces de la ciudad, pensando en todo lo que había logrado y en todo lo que aún quedaba por hacer. Sabía que su trabajo no había terminado. Sabía que había muchas más Margarets, muchas más Destinies, esperando una oportunidad, y sabía que era su responsabilidad hacer todo lo posible para que esas oportunidades existieran. Al día siguiente, Margaret llegó a la oficina con una nueva idea. Quería crear un programa de mentorías que conectara a profesionales exitosos con jóvenes de comunidades desfavorecidas. No solo becas, que eran importantes, sino también guía, apoyo, conexiones, todas esas cosas intangibles que a menudo marcaban la diferencia entre el éxito y el fracaso. Ann presentó la idea al señor Crawford, quien la aprobó sin vacilar. El programa se llamaría Puentes, porque eso era exactamente lo que Margaret quería construir. Puentes entre mundos que rara vez se encontraban. Puentes entre el pasado y el futuro. Puentes que permitieran a las personas cruzar de donde estaban a donde querían estar. 10 años habían pasado desde aquella noche en la gala del Hotel Picktree. Margaret tenía ahora 42 años, con algunas canas salpicando su cabello negro y líneas de expresión que hablaban de sonrisas frecuentes. Se había convertido en la vicepresidenta ejecutiva de Southern Thread, la persona de más alto rango en la empresa, después del señor Crawford, quien a sus 80 años seguía yendo a la oficina todos los días en el programa. Puentes había crecido más allá de lo que Margaret había imaginado. Lo que comenzó como una iniciativa local ahora tenía presencia en 12 ciudades del sur de Estados Unidos. Miles de jóvenes habían pasado por el programa, y muchos de ellos ahora ocupaban puestos importantes en empresas, hospitales, escuelas y gobierno. Cada vez que Margaret veía a uno de esos antiguos participantes triunfar, sentía que el corazón se le llenaba de una alegría inmensa. Pero no todo era trabajo. Margaret había encontrado también el amor, algo que había pensado que nunca tendría tiempo de buscar. Se había casado 5 años atrás con un hombre llamado James Carter, un profesor de historia en la Universidad de Atlanta. James era un hombre tranquilo y reflexivo, que amaba los libros tanto como amaba a Margaret.
Juntos habían tenido una hija, a quien llamaron Bessie, en honor a la abuela de Margaret Ann Law. Pequeña Bessie tenía ahora 4 años, y era la luz de los ojos de Margaret. Tenía los mismos ojos brillantes de su bisabuela, y la misma sonrisa traviesa de Ethel. Cuando era joven, a Margaret le encantaba contarle historias a su hija, historias sobre la abuela Ethel, sobre la bisabuela Bessie, sobre todas las mujeres fuertes que habían hecho posible que ella existiera. En una tarde de primavera, Margaret llevó a su hija a visitar a Ethel, que ahora tenía 89 años y pasaba la mayor parte del tiempo en una silla de ruedas. La salud de Ethel había comenzado a deteriorarse el año anterior, pero su mente seguía clara, como el agua de un arroyo de montaña. Sus ojos se iluminaban cada vez que veía a su nieta. La pequeña, que llevaba el nombre de su propia madre, Anne Margaret, observaba a su madre y a su hija juntas. La anciana y la niña, sentadas en el jardín bajo la sombra de un viejo roble. Ethel contaba historias, mientras la pequeña Bessie escuchaba con los ojos muy abiertos. Eran historias de tiempos difíciles y de pequeñas alegrías, de trabajo duro y de amor incondicional. Las mismas historias que Ethel le había contado a Margaret cuando era niña. Ahora, pasando a la siguiente generación, en esa misma semana, Margaret recibió una invitación que la sorprendió. Era una carta del alcalde de Pine Grove, el pequeño pueblo de Alabama donde había crecido. El pueblo quería honrarla con la ceremonia de ciudadana distinguida, y le pedían que regresara para recibir el reconocimiento. Margaret leyó la carta varias veces, sin poder creer lo que veían sus ojos. Pine Grove había cambiado mucho en los 30 años desde que Margaret se había ido. Las líneas de segregación que dividían el pueblo se habían borrado, al menos oficialmente. Había nuevas tiendas, nuevas casas, nuevas familias. Pero Margaret sabía que muchas cosas seguían siendo difíciles para las personas que vivían en el lado sur del pueblo. Las personas que tenían el mismo color de piel que ella decidió aceptar la invitación, pero con una condición. Le dijo al alcalde que usaría la ceremonia para anunciar la creación de un nuevo centro comunitario en el lado sur del pueblo. El centro llevaría el nombre de su madre y ofrecería programas educativos, servicios sociales y oportunidades de desarrollo para los residentes de esa comunidad. Margaret financiaría la construcción con su propio dinero, y Southern Thread cubriría los costos operativos durante los primeros 5 años. El día de la ceremonia llegó, y Margaret viajó a Pine Grove con su madre, su esposo y su hija. El viaje en auto duró varias horas, atravesando carreteras rurales que Margaret recordaba de su infancia. Los campos de algodón habían sido reemplazados en su mayoría por campos de soja y maíz, pero el paisaje seguía teniendo esa belleza agreste del sur profundo. Cuando llegaron al pueblo, Margaret sintió una mezcla de nostalgia y asombro. Algunas cosas eran exactamente como las recordaba. La vieja iglesia bautista seguía en su lugar, con su campanario blanco apuntando hacia el cielo. La tienda de abarrotes del señor Johnson, aunque ahora tenía dueños diferentes, todavía ocupaba la esquina de la calle principal, pero había también muchas cosas nuevas, señales de que el tiempo no se había detenido. La ceremonia se llevó a cabo en el auditorio de la escuela secundaria, el mismo edificio donde Margaret había estudiado tantos años atrás. El lugar estaba lleno de gente, muchas caras conocidas de su juventud, mezcladas con rostros nuevos que no reconocía. El alcalde, un hombre joven que no había nacido cuando Margaret vivía en el pueblo, dio un discurso sobre el orgullo que sentían de tenerla como ciudadana de Pine Grove. Cuando llegó el momento de que Margaret hablara, se levantó de su asiento y caminó hacia el podio. Miró a la multitud y vio a su madre en la primera fila, sentada en su silla de ruedas con la pequeña Bessie en el regazo. James estaba a su lado, sosteniéndole la mano a Ethel y Margaret. Sintió que el corazón se le llenaba de amor. Comenzó a hablar sobre lo que significaba para ella regresar a Pine Grove
Habló de los días de su infancia, de las calles de tierra y las casas pequeñas. Habló de su madre, que había trabajado limpiando casas para que ella pudiera estudiar. Habló de su abuela, que había recogido algodón en campos no muy lejos de donde estaban ahora. Y habló de la dignidad que nace con cada persona, sin importar sus circunstancias. Luego anunció la creación del Centro Comunitario Ethel Johnson. Explicó que sería un lugar donde los niños podrían recibir ayuda con sus tareas, donde los adultos podrían aprender nuevas habilidades, donde las familias podrían encontrar los recursos que necesitaban. Un lugar que honraría el legado de todas las personas que habían trabajado duro para que las generaciones siguientes tuvieran una vida mejor. La gente aplaudió con entusiasmo. Algunos lloraban abiertamente. Margaret buscó los ojos de su madre y vio que Ethel también lloraba, pero eran lágrimas de alegría, no de tristeza. La pequeña Bessie, sin entender completamente lo que pasaba, pero contagiada por la emoción, también aplaudía con sus manitas pequeñas después de la ceremonia. Margaret caminó por las calles de su pueblo natal con su familia. Visitaron la casa donde había crecido, que ahora pertenecía a otra familia, pero seguía teniendo el mismo porche pequeño, donde ella y su madre se sentaban a mirar las estrellas. Visitaron el cementerio donde estaba enterrada su abuela Bessie, y Margaret dejó flores en la tumba mientras le contaba a su hija sobre la mujer, cuyo nombre llevaba Anne. Cuando el sol comenzó a ponerse y el cielo se tiñó de colores dorados y rosados, Margaret llevó a su madre al lugar donde iban a construir el centro comunitario. Era un terreno grande y vacío, pero Margaret ya podía ver en su mente el edificio que surgiría allí. Podía ver a los niños entrando por las puertas, a los adultos aprendiendo nuevas habilidades, a las familias encontrando esperanza. Ethel miró el terreno desde su silla de ruedas y apretó la mano de Margaret. Con voz suave pero firme, le dijo que estaba orgullosa de ella. Le dijo que todo lo que había soñado, y mucho más de lo que había imaginado, se había hecho realidad. Le dijo que podía irse en paz, sabiendo que el legado de la familia continuaría. Margaret se arrodilló junto a su madre y la abrazó. Permanecieron así durante largo rato, mientras el sol terminaba de ponerse y las primeras estrellas comenzaban a aparecer en el cielo. La pequeña Bessie correteaba por el terreno, persiguiendo luciérnagas que empezaban a brillar en la oscuridad creciente. James las observaba a las 3, con una sonrisa que hablaba de amor y gratitud. En esa noche, la familia se quedó en un pequeño hotel, en las afueras del pueblo. Margaret no podía dormir. Se sentó junto a la ventana, mirando las estrellas, las mismas estrellas que había mirado de niña desde el porche de su casa. Pensó en todo lo que había vivido, en todos los obstáculos que había superado, en todas las personas que la habían ayudado a llegar hasta donde estaba. Pensó en Richard Harlow, el hombre que había intentado humillarla hace tantos años. Se preguntó qué habría sido de él, si habría aprendido algo de aquella noche, o si seguiría lleno del mismo odio y resentimiento. No sentía rencor hacia él, solo una especie de tristeza por una vida desperdiciada en la amargura, y pensó en el futuro, en su hija Bessie, que crecería en un mundo muy diferente al que había conocido Margaret de niña, en los niños que pasarían por el centro comunitario, cuyas vidas serían transformadas por las oportunidades que encontrarían allí, en todas las semillas que había plantado y que seguirían dando fruto mucho después de que ella se hubiera ido. Margaret sonrió y tocó el medallón que llevaba sobre su pecho, el mismo medallón que había pertenecido a su abuela. Pronto sería hora de pasárselo a su hija, de explicarle su significado, de transmitirle el mensaje que había pasado de generación en generación. La dignidad no te la da nadie. Nace contigo. En 5 años más pasaron, trayendo consigo cambios que Margaret no había anticipado. El señor Crawford se retiró finalmente a los 85 años, dejando la presidencia de Southern Thread
en manos de Margaret. Ella se convirtió así en la primera mujer afroamericana en dirigir una de las empresas textiles más grandes del sur de Estados Unidos. La noticia apareció en periódicos de todo el país, y Margaret dio entrevistas donde contó su historia una y otra vez, esperando que sirviera de inspiración para otros. Pero la alegría del nuevo puesto vino mezclada con una tristeza profunda. Ethel había fallecido 6 meses antes, pacíficamente. Mientras dormía, Margaret había estado a su lado, sosteniendo su mano, cuando respiró por última vez. Los ojos de Ethel, que habían visto tanto sufrimiento y tanta alegría, se cerraron con una expresión de paz. Margaret la enterró junto a Bessie, en el pequeño cementerio de Pine Grove, bajo la sombra del mismo roble que había visto crecer a generaciones de su familia, el centro comunitario. Ethel Johnson había abierto sus puertas 2 años antes, y ya estaba transformando vidas en Pine Grove. Cientos de niños asistían a programas después de la escuela. Adultos aprendían a leer, a usar computadoras, a desarrollar habilidades que les permitían conseguir mejores trabajos. Familias encontraban servicios de salud, asesoría legal y apoyo emocional. Margaret visitaba el centro cada vez que podía, y cada visita la llenaba de una mezcla de orgullo y humildad. A la pequeña Bessie ya no era tan pequeña. A sus 9 años, era una niña curiosa e inteligente, con la misma determinación que caracterizaba a las mujeres de su familia. Llevaba el medallón de plata que Margaret le había dado en su 6º cumpleaños, y conocía las historias de las mujeres que la habían precedido. A veces, cuando Margaret la miraba, podía ver destellos de su madre, de su abuela, de todas las mujeres que habían hecho posible su existencia. La gala anual de Southern Thread de ese año fue especial por muchas razones. Era la primera que Margaret presidía como directora general, y coincidía con el 20º aniversario de aquella noche memorable, cuando Richard Harlow había intentado humillarla. Margaret había decidido usar la ocasión para hacer algo que llevaba tiempo planeando en el hotel. Peachtree lucía más espléndido que nunca. Los candelabros de cristal brillaban sobre las mesas elegantemente decoradas, y una orquesta tocaba música suave mientras los invitados llegaban. Pero a diferencia de hace 20 años, la diversidad era evidente en cada rincón del salón. Ejecutivos negros, latinos y asiáticos conversaban con sus colegas blancos. Mujeres en puestos de liderazgo intercambiaban ideas con hombres que las trataban como iguales. La empresa había cambiado, y la gala reflejaba ese cambio. Margaret entró al salón del brazo de James, con la pequeña Bessie caminando a su lado. Llevaba un vestido dorado, similar al que había usado aquella noche de hace 20 años, pero este era más elegante, más refinado, diseñado especialmente para ella por un famoso diseñador afroamericano. El medallón de plata de su abuela brillaba sobre su pecho, como siempre lo hacía cuando llegó el momento de los discursos. Margaret subió al escenario con una calma que solo viene de años de experiencia y de una profunda paz interior. Miró a la multitud y vio rostros que conocía y apreciaba, personas que habían crecido junto a ella, que habían creído en su visión, que habían trabajado para hacer de la empresa un lugar mejor. Comenzó su discurso hablando del pasado. Contó la historia de aquella noche de hace 20 años, de las fotografías que habían aparecido en la pantalla, del intento de humillación que se había convertido en un triunfo. Algunos de los presentes habían estado allí aquella noche y asentían con la cabeza mientras escuchaban. Otros, más jóvenes, escuchaban con asombro una historia que solo conocían de segunda mano.